reconoce. Así es, hay una recesión que nos está afectando a todos los sectores productivos, porque si no hay trabajo, no hay recursos, no hay dinero, no podemos comprar. Así que lo importante no es tanto producir, sino a quién vender. Y volviendo al tema en donde le daba la más cordial bienvenida a Franklin, al doctor Franklin Moreno Quesada. Franklin, nos dice el ministro de que él no autorizó, de que lo que enervó a los militares es una posible manipulación en el proceso, pero que él dice que sí ha habido delitos de lesa humanidad. ¿Cómo considera, en el caso Vaca, Caja, Jarrín, cómo analizar estas declaraciones del ministro? Bueno, no es una dicotomía, sino que usted reconoce, y los ecuatorianos saben, que el ministro de Defensa no es un hombre de la institución Fuerzas Armadas, es un particular, y sobre todo un particular político que viene ocupando varios puestos en el gobierno porque está identificado con el pensamiento de la revolución de Correa. Y el pensamiento presidencial es buscar destruir a todos aquellos que atentan contra sus aliados, que son las personas que hoy por hoy se consideran víctimas, ¿no es cierto?, de un crimen de lesa humanidad, cuando en realidad ellos fueron actores principales en actos de terrorismo que ellos mismos han reconocido, ¿no? Entonces, cuando va el ministro de Defensa y dice, yo no lo he autorizado, es que el ministro de Defensa, cuando es un civil, no conoce por los fundamentos de la institucionalidad de Fuerzas Armadas. Entonces ellos miraron como un peligro que atentar contra un miembro de su institución es atentar contra toda la institucionalidad. Y mire ustedes que las Fuerzas Armadas de repente toman posiciones trascendentales, como se dice que ha pasado en Venezuela, cuando el señor Maduro y Eduardo Cabello querían meter las manos en el proceso electoral y esperaban hasta las 11 de la noche para anunciar los resultados, y las Fuerzas Armadas exigieron que se cumpla con la institucionalidad democrática. Y eso es lo que han hecho casualmente los miembros de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, y el señor ministro de Cordero está solamente echándole más leña al fuego. Pero, y algo que me parece gravísimo, ¿no? Es que de lo que estoy leyendo de las declaraciones que ha hecho Fernando Cordero, ministro de la Defensa, demuestra total ineptitud y desconocimiento de lo que significa Fuerzas Armadas del Ecuador y sobre todo... Usted ha sido un educador de las Fuerzas Armadas. Usted ha sido un educador de las Fuerzas Armadas. Entonces, me preocupa que esa institución esté dirigida, porque el ministro de Defensa dirige el Frente Militar y es el representante legal de las Fuerzas Armadas, aunque la parte operativa le corresponde al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no deja de ser, por supuesto, un elemento vital en la interacción que debe de haber entre la clase civil y la clase civil, entre los militares y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y están mal orientadas, están mal lideradas. Me preocupa y muchísimo, de tal manera que creo que acá, si el propio ministro reconoce que han actuado desobedeciendo la obediencia debida que debe de existir en toda organización jerárquica y disciplinada, pues entonces no entiendo por qué está el Comando Conjunto todavía actuando. No, ya perdió la confianza por parte del presidente. Yo diría, don Gino, yo no entiendo por qué se mantiene el ministro de Defensa cuando no son obedecidas sus instrucciones, pero esas instrucciones que dice el ministro de Defensa son absurdas, porque dice, yo no he autorizado que vayan con uniformes ecuatorianos. Un general no debe ser general con o sin uniforme. Además, sí, el hecho de que esté uniformado una persona no significa que por el uniforme es el general. El general es con uniforme y sin uniforme, porque es el Estado el que le ha otorgado el grado, luego de cumplir una serie de requisitos y años de servicio. Pues. O sea que el ministro de Defensa quería que vayan a defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas en calzoncillos. No, demuestra definitivamente un desconocimiento y una falta de, insisto, de idoneidad por parte del ministro, que de ser yo el presidente hace rato lo hubiera mandado a su casa. Y debo de reconocer que en el reciclaje de Fernando Cordero, donde va dejando allí sus fallas. Lo hizo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde hay algunas fallas y por la que debería responder. Ahora en el Ministerio de la Defensa. Va a responder. Pero bueno, también vamos a aprovechar la presencia de Franklin, porque el día de hoy la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil ha tenido el honor de invitar a muchas personas a una sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, y por lo tanto ha preparado una charla magistral, El valor de la Declaración Universal, del doctor Rodolfo Moreno Mina.
el día de hoy, jueves 10 de diciembre, en el Salón de Honor del Palacio Municipal a las 18 horas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta invitación y esta conmemoración y quién es el doctor Rodolfo Moreno Mina, para conocimiento de la audiencia? La Organización de las Naciones Unidas, al proclamar la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, en su preámbulo exhortó a los estados y naciones, a pueblos y entidades, a que a través de la enseñanza y la educación promuevan los preceptos de la Declaración Universal. A pesar de que la Constitución del Ecuador no incluye el derecho a la educación en derechos humanos, el señor alcalde de Guayaquil desde hace mucho tiempo ha implementado un espacio para la educación en derechos humanos. Esa educación en derechos humanos ha invitado al señor doctor Rodolfo Moreno Mina, que es un ilustre colombiano que ha sido legislador por el departamento de Caldas, que es actualmente subsecretario de Salud, que tiene varios doctorados en derechos humanos, en solución de conflictos y en derechos económicos, sociales y culturales. Entonces va a tener él... ¿Varios doctorados honoris causa o qué? No, son efectivos, no como el señor presidente que ya lleva 13, y es un número, mal número, no se lleva 13. Vamos a aprovechar también la oportunidad para invitarlo al doctor Edmundo Vera Manso, que por favor también nos acompañe, porque señor embajador, él tiene que hacer también un anuncio importante. Él ha escrito una interesante obra, ha escrito un libro que quiere compartirlo con todos nosotros. Bienvenido, doctor Edmundo Vera, buenos días. Sí, muy buenos días. Cuéntenos de su libro, por favor. Sí, el libro enfrenta un problema hasta ahora no tratado. Es el derecho a estudiar hasta el límite de las aptitudes y talentos. Lamentablemente, los derechos humanos que se está hablando aquí solo llegan hasta que la persona ingrese al sistema educativo, pero no garantiza que la persona siga estudiando hasta que él ya no rinda más. Entonces quedamos bien que la gente entre a la escuela, pero no es suficiente, porque las personas tenemos a veces desarrollos desiguales de nuestras aptitudes. Talento es algo especial y se da paradójicamente que estamos viendo en qué somos malos para que hasta ahí lleguemos, y el talento en qué queda. Y calificamos lo malo y no lo bueno, que hay que seguir explotando, cultivándolo. Ese es el tema. Yo aplaudo al mundo, perdón, don Gino, yo lo aplaudo al mundo, porque me pongo en la misma situación de él. A mí me jubilaron a la fuerza contra mi voluntad cuando estoy en la mejor etapa de mi producción intelectual. Desde que me jubilé he escrito ya 4 libros. Entonces imagínese usted lo que dice el mundo. Es un poema al talento, porque la humanidad, los hombres, el ser humano, va enriqueciéndose a través de los años. Y ese flujo de sabiduría, a veces coartado, y no se le permite producir más. Yo lo felicito nuevamente al mundo, como también al otro lado, veo con tristeza que la juventud, a pesar de que se proclama la educación durante toda la vida en el nivel tercer nivel gratuito, sin embargo no se cumple esa realidad, porque de las promociones que se gradúan cada año, solo 1 a 2 terceras partes tiene acceso a la universidad. Quiere decir que cada año hay 1/3 de los bachilleres sin acceso a la educación, y peor, sin acceso a la primer fuente de trabajo que ofreció el presidente Correa. Es decir, si el ser humano no se puede realizar en convertirse en un ser productivo a través de una fuente de trabajo, ¿cómo podemos llegar a esa edad tan hermosa como la del Edmundo Vera Manso y tan hermosa como el doctor Gino Norero, que son hombres que se han envejecido, pero con su talento, y nos están enriqueciendo a través de estos canales de difusión? ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, cuántos profesionales se enriquecen diariamente con la sabiduría de los adultos mayores? Sí, yo creo que es un error que se está manejando el presidente en el tema de la jubilación. Eso debería ser un derecho de la persona, acogerse o no a la jubilación. En Estados Unidos, una persona puede tener 80, 90 años y sigue siendo profesor, cuando ya la persona ya es un tenure, cuando es un tenure. Tiene que haber las dos cosas. Yo quiero seguir, pero eso no quiere decir que deba seguir.
tienen que evaluarme para ver si yo me merezco servir, pero no que automáticamente tenga que salir. Esa es la desgracia actual. Y personas con su talento, con toda su productividad, se ven obligadas a salir. Entonces hay que buscar una salida mejor. ¿Cuándo va a ser la promulgación del libro? Es hoy, el lanzamiento, ¿no? en el Centro Hoy día. Integral Ollantay, ¿Ya? a las 7:30 de la noche, en la calle Tungurahua y 9 de octubre. entre 9 de octubre y Hurtado. Esperamos ahí contar con la valiosa presencia de ustedes en la reflexión sobre este tema, que creo que es una necesidad de todos. El derecho a estudiar hasta el límite de las actitudes y talentos, por el doctor Edmundo Vera Manso. El día de hoy a las 7 de la noche en el Centro Ollantay. Los esperamos para su lanzamiento y que todos ustedes tengan la opción de realmente introducirse en aquello que es para mí lo más importante en el ser humano, los talentos, y cómo de alguna manera cultivarlos. Queremos agradecerles al doctor Edmundo Vera, al doctor Franklin Moreno y a ustedes, amigos oyentes, por habernos permitido llegar hasta vuestros hogares a través del Gobierno de la Mañana.